profeta y serás prosperada de Sion, y hará volver los corazones rebeldes a Dios. Y es necesario comprender que cuando ruge el león, ¿quién no profetizará? Dice la palabra. Y yo sé que el león está rugiendo de Sion, y el norte se está desatando. Algo para ti, algo para tu casa, algo para tu familia. Alguien que cree esa palabra. Aquí te vengo hablando, mujer. Aquí te vengo hablando ahora. Que posiblemente tu ministerio está estancado. El león rugirá de Sion y hará volver los corazones rebeldes. Y le doy la gracia por la oportunidad de estar en este lugar nuevamente. Para mí es una honra, un placer, un privilegio compartir con ustedes hoy. Tengo el conjunto del profeta, de mi amada esposa, porque creo en los milagros, porque creo en lo que Dios puede hacer, porque Dios pudo sacar a alguien que estaba perdido. Creo en las revelaciones, creo en los dones que Dios puede darle a un hombre, porque dice la Biblia en Salmos que Dios le da los dones a los rebeldes. ¿Para qué? Para que Dios habite y acceda al corazón del rebelde. Y tú eres rebelde, como dijo Pablo. Usted en un tiempo fue inútil, pero usted ahora para la casa de Dios y para la obra de Dios usted es útil. Alabanza. Usted tiene que entender que en un tiempo fue inútil para el diablo, los demonios. El diablo lo usaba como quería, pero ahora lo va a usar Dios. Alguien que cree esa palabra, ahora me va a usar Dios. No me voy a usar por Satanás. Ahora me va a usar la canto de Bequea. En un tiempo fui muy inútil. Ya no, déjalo, porque yo lo engendré en mis prisiones. Y cuando Dios trabaja con alguien, pasan cosas extraordinarias, porque los dones van a ser para aquella gente que está rebelde. Usted piensa que yo me encuentro acá porque bueno, yo soy lindo nada más. No. En un tiempo fui rebelde, muy rebelde. Y bueno, hasta ahora Dios está luchando con mi rebeldía, imagínate. Pero lo que la gente debe entender, que Dios puede habitar en el corazón de un hombre. Dios puede habitar en el corazón de una mujer. Dios puede habitar en el corazón de tus hijos. No eres llamado por Satanás. Eres llamado por el Dios viviente de los cielos. Ese Dios viviente que murió en aquella cruz para perdón de todos tus pecados. Pero es necesario entender que el tercer día Dios resucitó entre medio de los muertos para hoy entregarte un libre acceso a una nueva oportunidad y a un nuevo arrepentimiento sobre la Trinidad. Es necesario comprender que cuando el Espíritu de Dios está, hay dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios está, hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios está, dones son activados. Cuando el Espíritu de Dios está, Él te convence de pecado. Cuando el Espíritu de Dios está, Él te desarcuche de pecado. Cuando el Espíritu de Dios está, hay diversos dones, hay diversos hablando en lengua. Hay gente que entiende esa palabra, que el Espíritu de Dios se tiene que manifestar contigo. Con tu familia, con los tuyos. Tú no eres una generación perdida. Decir al que está a tu lado, tú no eres una generación perdida. Voy a ser muy específico con lo que quiero hablar. Y quiero gravitar, quiero establecer fundamento. Vayan al libro de San Lucas, los evangelios de San Lucas, capítulo 11. Capítulo 11. Al verso 13. Gloria a Dios. La manera
operacional para que el Espíritu de Dios se mueva. Una manera porque Dios trabaja en el corazón, en los pensamientos. Dios trabaja en lo más dentro de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que cuando Dios habita en lo profundo, por eso es que muchos te van a intentar imitar. Por eso es que muchos van a querer tener lo que tú tienes. Por eso es que mucha gente va a querer hacer lo que tú haces. Pero Dios me enseñó algo, que en el reino de Dios y en la escuela de Dios nadie te va a poder copiar, porque lo que Dios entregó es único. Muchos van a intentar ser como tú, pero no van a llegar a los niveles espirituales a los cuales tú llegas. Tú puedes llegar a dimensiones espirituales sobrenaturales, cosas que otra gente no llega. ¿Sabe qué? A mucho tiempo la gente ha entendido que por una palabra profética puede ser salvo, y no es así. El que tiene el Espíritu de Dios, aquella gente de corazón puro y de manos limpias, verán a Dios. Aquella gente que trabaja en la santidad no me da el cambio de palabra profética. El cambio me lo doy yo mismo. El cambio me lo doy orando, ayunando, parando ese precio. Le hablaba a los discípulos: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, y el que busca, y al que le llama. Vamos, pasemos al verso 13. Acá hay algo muy importante, tú lo debes saber. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, y vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, decí conmigo, Espíritu Santo. Decí conmigo, Espíritu Santo. Vamos a repetirlo una vez más: Espíritu Santo de Dios. Y la manera operacional en la cual el Espíritu de Dios trabaja es el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto. Porque no son muchos, es uno, que es el amor. Pero Pablo hace un tentáculo en el amor: paz, gozo, mansedumbre, humildad, benignidad. Y ahí Pablo comienza a tratar, pero todo sale de un solo fruto, que es el amor. Pero yo he entendido más de todo esto, porque cuando Dios le habló, Dios vino Eliú a aconsejar a Job. Pero Jehú decía: yo pensaba que la muchedumbre de años hablaba sabiduría. Pero he entendido que no, porque Eliú era jovencito. Que aún nadie va a creer en ti. Nadie va a creer en lo que tú portas de parte de Dios, del depósito que Dios te entregó, de las cosas extraordinarias que Dios está haciendo contigo. Por eso es que la iglesia debe entender que nadie es reconocido en su propia tierra. Cuando la gente entiende esto, ¿sabe qué he entendido? Distinto, la gente te va a hacer ver diferente, porque cuando Moisés bajaba desde la montaña, su rostro resplandecía, y así va a resplandecer tu rostro. La gente te va a ver distinto y va a decir que tiene esa mujer, que tiene ese hombre, que tiene ese joven. Tú tienes el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habita en ti, en tu vida, y ese Espíritu de la gracia, y ese Espíritu de la gracia, alguien que grite a ver esta palabra: el Espíritu de Dios. De la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo... Yo no critico a nadie que danza. No critico al que habla lengua. Yo me quedo en el asiento y solamente vengo a conectarme con Él, con el Rey de Gloria. Y aquella gente, como hebreo dice la Biblia, que hay que fijar nuestros ojos en Jehová. Hay que fijarse en Dios. Nuestros ojos no deben estar puestos en el hombre ni en el rol de la gente. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios. Y cuando tus ojos están puestos en Dios, pasa lo que pasó con Pedro. ¿Sabe por qué? Porque cuando tus ojos están puestos en Dios, tú te animas a sacar el pie de la barca. Porque cuando tú sacas el pie de la barca, caminas como caminó Pedro, en lo sobrenatural.
Los científicos, en la actualidad, vemos que aquella gente que pisa el agua, según eso es para la ley terrenal, para los científicos. Pero en la ley de Dios es que un peso no se hunda. Por eso es que cuando el profeta llegó le dijo, extendámonos y cortemos árbol, porque el lugar es estrecho. El lugar es estrecho y es necesario entender que un hacha puede caer en el agua y puede hundirse. Pero en la escuela de Dios es que tú puedes tirar un palo y que ese hierro flote. ¿Alguien está aquí hoy? Si tú tienes tu espíritu abierto, tú vas a entender cosas espirituales. Es necesario entender que cuando nosotros tiramos palas a aquel hacha, eso no se iba a flotar porque sí, es que ahí estaba Dios. Y este es el tiempo donde el hacha va a flotar porque le vamos a tirar palos. Ay, le vamos a tirar palos aunque el diablo no quiera, aunque los demonios no quieran, te vamos a tirar palos para que tu ministerio en este tiempo se levante. Alguien que diga ven esta palabra, tus sueños resucitarán, tu vida resucitará de nuevo. Dios te sacará de las tinieblas, Dios te sacará de la condición en la cual no te encuentras, en la deuda. Yo no sé lo que está pasando tú, pero yo vengo con una palabra de parte de los cielos. Una palabra de lo alto. Gloria a Dios. Una palabra que es espíritu, dice la Biblia. Su palabra es espíritu. Su palabra es. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque era lo único que en este tiempo estaba ordenado. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo se movía sobre ¿dónde? Decí conmigo, las aguas. Las aguas. El Espíritu de Dios se va a mover en las aguas. Y vamos a ver lo que dice la palabra, que dice que por nuestro interior quedarán ríos de agua de vida. Esa es la unción que permanece. Aleluya. Hay tres clases de unción. Está la unción que se va a lo de Hechos, capítulo 8, al verso 1. Esa clase de unción, si usted va a la teología profética, usted va a entender dos principios. Primero, los principios de parte de Dios. Yo no he tenido el privilegio de estudiar en grandes escuelas proféticas, pero cuando tú tienes el Espíritu te va a llevar, te dice que Él te guía ¿a dónde? A toda verdad. Y el que tiene palabra dentro de él, nadie lo va a engañar. Si tú tienes palabra por dentro, nadie te va a poner el dedo en el ojo. Porque tú tienes palabra de vida, porque tú tienes palabra de Dios. Esa es la unción que se puede manifestar delante de un hombre y que los dones pueden activarse. Pero está una unción también que la tenía David, y esa unción le ayudaba a David a estar abajo, pero también a estar arriba. Le ayudaba a reinar arriba, pero también lo ayudaba a postrarse abajo. Y le decía: Señor, anda, lava, cama, sama. Esa unción es la que permanece, esa unción es la que se queda, esa unción es la que te ayuda a caminar, porque tú tienes río de agua de vida. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Usted está aquí. En su lugar, tome su asiento. Yo quiero que usted abra su espíritu y le deje al Espíritu que se mueva en libertad, como Él tenga que moverse hoy. Yo no sé lo que va a hacer Dios hoy. Yo estoy aprendiendo a conocerlo a Él. ¿Sabe por qué estoy aprendiendo a conocerlo a Él? Porque yo no me la sé toda. Y aquellos que son niños en el altar son los que crecen. Mucho tiempo la gente dijo: lo que crece son los que estudian, lo que crece son los que se preparan, lo que crece son los que van a escuelas proféticas, los que crecen van a la biblioteca. Pero yo he entendido que en la escuela de Dios lo que crece son los niños. Por eso es que Samuel habitaba en el templo. ¿Quién era? Samuel.
fiel profeta de Jehová, que ninguna de sus palabras caían en tierra. Pero eso no comenzó así. Samuel tenía que depender de alguien más, porque Samuel por primera vez había escuchado la voz de Dios. Era fiel profeta de Jehová. Samuel se equivoca 7 veces porque iba a ungir al que no era. Muchas veces nos dejamos guiar por la apariencia, por el que tiene un gran porte, por el que se viste bien, por el que ve bien. Yo he entendido que no hay que juzgar un libro por su portada, y a los ungidos se lo deja hablar, porque ellos tienen códigos para darte. ¿Como quién? Como el pastor Elí, que le ayudó a través del discernimiento a Samuel a oír por primera vez la voz de Dios. Pero dice que Ana cada año tenía que cambiarle la vestidura de Samuel. ¿Por qué? Porque el niño crecía. ¿Y dónde crecía el niño? ¿En dónde crecía el niño? Y el niño, ¿qué dice? Que crecía. Y este es el tiempo donde aunque tenga la barbota larga y aunque te quieras venir de porte, lo que crecen son los niños. Y yo he entendido que en el reino de Dios hay que ser como un niño, dejar venir los niños a mí, porque de tal es el reino de los cielos. La humildad es lo que te va a mantener actualizado en el discernimiento del Espíritu. ¿Qué más? Hay una palabra de parte de Dios que ha sido soltada del corazón del Padre para llevarte a dimensiones sobrenaturales. Yo no sé cuántos ministros le están creyendo hoy en esta hora. Si tú sales con el mismo nivel de aquí, no predico más. Te vas a salir sediento de este lugar. Porque ¿sabe lo que me mantenió despierto? Es el hambre. Eso no se tiene que acabar. Y una de mis oraciones siempre, Señor, que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego del altar. Que no se apague el fuego del altar, porque el día que el altar se apague, hay cenizas, y las cenizas representan descuido. Las cenizas representan descuido. No tienes que descuidar el altar. Por eso que Dios le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que tienes por dentro. Es necesario que tú comprendas que no debes apagar el fuego del altar. Cuando tú vives en la presencia, siempre, no te van a tener que decir que ores, porque tú ya vives orando. No te van a tener que decir ayunar, porque vos ya venís con ser una mujer de ayuno. No te van a tener que venir a decir anda, lee la Biblia, porque vos siempre estás en la presencia. Y el que está en la presencia es diferente. Y el que está en la presencia se le nota el fruto del amor, se le nota los diversos dones. Alguien que esté aquí, que diga: Señor, te voy a mantener en el Espíritu. En el Espíritu. Y no tiene nada a hacer como esa generación que comenzó en el Espíritu, pero terminó ¿en qué? En la carne. Esa generación no recibe. ¿Sabes qué? Dios no responde a necesidad, Dios responde a gente que tenga fe. A esa gente que tiene fe, Dios le va a responder en este tiempo. No tiene que estar esperando una palabra profética, aunque no es malo, pero no tiene que estar esperando una palabra profética. Tú tienes que vivir en la presencia. Una palabra profética no te va a hacer salvo. Una palabra profética te puede direccionar, puede edificar, porque la palabra profética es para romper, es para destruir, es para desenredar, es para edificar. La palabra profética ha venido al corazón del hombre para que Dios acceda al corazón. Gloria a Dios. Aleluya. No entienden lo que es el don del profeta. Muchos profetas no entienden lo que es el propósito de la profecía, y muchos no entienden lo que es la esencia profética.
Por eso es que en vez de estar edificando a la casa de Dios, están destruyendo la iglesia. Porque hablan como habló Job. ¿Sabe lo que dijo Job? Job capítulo 42 al verso 2. Ningún pensamiento se esconde de ti. Pero dijo Job, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí, decía Job. Solamente de oídas te había oído a ti, pero ahora mis ojos, decirle al que está a tu lado, los ojos se van a alumbrar en el espíritu. Porque algo que tiene que ver con el alma es la visión. ¿Hacia dónde tienes tu visión en este tiempo? Y el que está en el espíritu tiene una visión clara. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque Él lo guía. Porque el espíritu está con Él. Y cuanto más aquellos que piden al Espíritu Santo, Dios le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquellos que pidan el Espíritu Santo, no necesitas una palabra profética, no necesitas nada más que el Espíritu Santo, no necesitas nadie más que el Espíritu Santo, necesitas el Espíritu Santo y necesitas Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Alguien que entienda esa palabra y el espíritu de fuego se va a meter aquí a este remanente. Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo se maneja con diversos dones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder, milagros, profecía y discernimiento de espíritu, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Todas esas características en las cuales se manifiesta el Espíritu Santo. Es don de palabra de ciencia. Aleluya. No es don de ciencia. Es don de palabra de ciencia. Porque nosotros no somos lo que es Él. Él es el que se lleva la gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él es el que se lleva toda honra y toda gloria. Es mi Dios. El que dijo fue, mandó y sucedió. Ese es mi Dios. Mientras vamos predicando, vas a ir adorando, porque aquí se va a meter Dios. Tú no puedes salir igual de este lugar. Si tú viniste con una expectativa hoy, Dios te rompe las expectativas, porque Él te va a dar lo que Él te tenga que dar. Y sabes que Dios va a empujar a esta iglesia a niveles espirituales, porque el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo. Desde el Génesis el Espíritu Santo era para manifestarse sobre un pueblo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque ya Dios tenía que formar al hombre. Pero la creación en el mundo de las formaciones cuando Dios forma. Pero está el mundo también de la creación para un tiempo divino. Y Dios en este tiempo está formando cosas que pronto saldrán a luz. Yo no sé cuánto agarran esa palabra hoy. En el mundo espiritual cosas se están formando para que en un tiempo determinado de parte de Dios sean reveladas. Pero Dios habló con Pablo, pastor, y dice él que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. ¿Cuánto tiempo pasaron? 14 años. Ahora yo me imagino un predicador de esta región de Buenos Aires. Imagínate que Dios lo haya llevado al tercer cielo. En una hora quiere que todo el mundo lo sepa. Pero que Él a este hombre le llevó a esperar para hablar.
Porque hay cosas que son revelación, que aunque son reveladas, no pueden ser reveladas todavía. Por eso es que Daniel se metió en el siglo 25 y él participó entre esta era más primero que nosotros, pastor. Esos hombres estaban volando en el tiempo. Esos hombres estaban actualizados en el tiempo. Esos hombres podían alterar el tiempo. Porque estaban con el Espíritu. Estaban con Dios en su vida. Y yo me pregunto ahora, ¿qué estás viendo tú para la otra era que viene? ¿Qué estás viendo tú para la generación postrera que se está adelantando? ¿Qué estás viendo tú? Los ancianos tienen que darle espacio a la nueva generación, porque viene una generación de profetas de parte de Dios que estaban en la cueva escondidos, que ahora que todavía no salen en cartelera, que todavía no salen en afiche, pero esos profetas hablan de parte de Dios, que ninguna de sus rodillas se dobla a Baal. Esa rodilla no se va. Esa tierra dice, ya pasó. La gente dice, este tiempo, este mes es mi mes. En este mes yo voy a vivir tiempos distintos. Señor, en este mes. Y Señor, yo te prometo cambiar. Yo te prometo servirte. Yo te prometo hacer. Y prometen. Pero tienen la misma fuerza que tenían el mes pasado, en el año pasado. Y no cambian para nada. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu. El Espíritu. Yo no estoy para acusarte porque yo no tengo ese papel, disculpame. Ni siquiera Dios te juzga. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino Dios vino a salvarlo. En el tiempo determinado Dios será juez, pero en este tiempo Él es abogado para contigo. Es abogado para con el Padre. ¿Quién es abogado? El Espíritu Santo. Así que debes entender el Espíritu. Hoy vinimos solamente a establecer el Espíritu. Y cuando el Espíritu se establece, imagínate, pasa lo que pasó en el Pentecostés. Todos estaban unidos y reunidos como estamos hoy en esta iglesia. Pero dice que la iglesia tembló. Dice que la iglesia tembló. Dice que el tiempo determinado tenía que bajar el fuego del Espíritu. Ese fuego del Espíritu se va a meter aquí. El Espíritu Santo. Ese día en el Pentecostés todos estaban unánimes reunidos. Si tienen si confianza, levanten de manos santas. Si tienen si confianza, alguien que diga la palabra. El Espíritu, alguien que ande el Espíritu. ¿Quieres saber quién está con el Espíritu? Lo primero que debes fijarte es el amor. No hay mucha gente que tiene cuello ortopédico y entran a la iglesia así. No, porque ellos son los únicos que la saben todas. Ellos son los únicos que la saben todas. Y nadie lo puede corregir. No, porque si no se levanta. Yo sé Biblia. Yo sé Biblia. Y vos le das micrófono y se le sirve la altivez y la soberbia. Por eso es que los pastores deben entender esto. Tienen que tener discernimiento a quién poner y a quién no poner en el altar. Porque si no, a la gente se le sube la altivez y la soberbia y no quieren sujetarse. Pero el día que hablan unas cuantas lenguas y profetizan, ya no quieren sujetarse a nadie. Es necesario entender que cuando alguien está con el Espíritu, tiene la humildad. El que tiene el Espíritu de Dios.
Espíritu está guiándome y Él habla por mí. Y mis labios se están abriendo para esparcir sabiduría. Y es necesario comprender que cuando viene la revelación oculta, viene la revelación, es algo descubierto, es algo que se descubrió, es algo que ya no puedes acceder. Y Dios nos dio un libre acceso. Podemos acceder a los dones, podemos acceder a los dones de interpretación de lengua, podemos hablar profecía, porque Pablo dijo, tenemos la profecía más segura que es la palabra. Y Pablo dijo, yo deseo que todos profeticen. No habló específicamente al pastor, al apóstol, con todo respeto, pero habló, yo deseo que todos profeticen. No solamente el profeta profetiza, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes fe. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tienes discernimiento de espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tienes dones de interpretación de lengua. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, no te hace falta mucha palabra profética, no te hace falta muchas cosas, aunque te lo quiten todo. Si tú tienes el Espíritu, si tú tienes el Espíritu de Dios, te lo pueden quitar todo. Te pueden levantar falsos testimonios si quieren contigo. Pueden hablar mal de ti si quieres, pero cuando tú estás con el Espíritu, no hace falta mucha palabra profética, los frutos hablan por ti. Los frutos hablan por ti. Es necesario comprender el Espíritu de Dios. Pero dijo que el soplo del Omnipotente no hace que nosotros entiendamos las cosas ocultas y reveladas. Eso es lo que habla Job. El soplo del Omnipotente le hace al hombre que él entienda. Una mujer dijo un día a la iglesia, no le hace falta muchas cosas, a la iglesia le hace falta soplo. Porque el soplo del Omnipotente, cuando hablamos de soplo, hablamos del Espíritu Santo. Y Dios sopló sobre el hombre. Dios, aunque tú quieras hacer lo que sea, tú tienes algo de Dios dentro de ti. Porque nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes el Espíritu que dice Job que se une al Espíritu Santo. Y los dos son uno solo. Alguien que entiende esa palabra, que cuando alguien está con el Espíritu, tiene el soplo del Omnipotente. El soplo es lo que da vida, dice la Biblia, es lo que da vida. Mucha gente, en distintas formas, es un hombre delicado. Un día que la persecución vino tan fuerte sobre mi vida, no quería hacer nada más que correr a la cueva y esconderme. Y mucho tiempo me agarró, yo no voy a predicar mucho, porque hay mucha gente que pasa distintas cosas. Y yo no juzgo al que predica y al que habla, yo sé que Dios se mueve con él. Pero son las cosas que Dios hace con él. Pero Dios te va a dar lo propio. ¿Sabe lo que dijo John Wilkerson? John Wilkerson dijo algo muy importante en un discipulado de pastores. Y dice, necesitamos un profeta en esta generación que le predique hasta los predicadores. Necesitamos un profeta que no solamente tenga el don, sino también tenga sabiduría para saber manejar el don, para saber manejar lo que Dios te entregó. Porque no es solamente que Dios te entregue algo, es que lo sepas administrar, porque los dones se administran. Alguien que entienda eso. Necesitamos el don de la sabiduría. Necesitamos el don. Ese hombre habló de esa congregación y dijo, la iglesia vive del raquitismo espiritual, vive de espiritualidad prestada. Hay muchos predicadores que descuidaron el altar. Tienen el don, pero no tienen, porque los dones son irrevocables, pero no tienen sabiduría.
Los dones se mantienen en la oración. Nosotros tenemos que obediencia delante de los ojos de Dios. Nosotros siempre vamos a vivir autorizados del cielo. Y yo vengo como enviado de Dios a esta iglesia. Nada es imposible para hablarle de que Dios te va a entregar los dones, pero también te va a entregar la sabiduría para saber administrar lo que el Espíritu te da. Alguien que diga, yo lo recibo. Y si yo lo recibo, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo abrazo. Y si yo lo abrazo, mis ojos lo van a ver. Mis ojos lo van a ver. Lo van a ver. El soplo de Dios. Cuando viene el soplo de Dios, Él nos da fuerza. No necesitamos la fuerza del búfalo, porque la fuerza del búfalo es limitada. Me rompí la teoría, discúlpeme. Pero nosotros necesitamos la fuerza del soplo. Esas fuerzas no se acaban, esas fuerzas son ilimitadas. Y yo sé que Dios va a entregar fuerza ilimitada. A ti no te va a parar nadie. A ti no te va a parar el infierno. A ti no te va a parar la crítica. A ti no te va a parar el engaño. A ti no te va a parar la mentira. A ti no te va a parar nadie. Porque tú vienes con el soplo de Dios. Tú vienes con el soplo de Dios. Poderoso en Israel. El soplo del omnipotente, el soplo de Dios. La gente no entiende por qué las iglesias se están apagando hoy en día. Yo he viajado por distintas iglesias, he visto iglesias dormidas, de los dones. La iglesia no, ¿sabe qué? A esta iglesia no le hace falta más dones, a esta iglesia le hace falta activar ese don. Y este día domingo, en esta iglesia Dios restaura. Dios viene para activarte los dones que ya se te han entregado. Dios viene a activarte el depósito. Dios viene a activarte el llamado. Dios viene a activarte, Dios viene a activarte, Dios viene a activarte. Dios viene a activarte. Dios viene a activarte el don. Esta iglesia no necesita más avivamiento. Esta iglesia no necesita más actividad. Que la iglesia le hace falta hoy. Y este día domingo ha sido depositado en el corazón de Dios. Porque a esta iglesia no le hace falta más dones. A esta iglesia le hace falta un despertar del Espíritu. Y cuando viene el despertar del Espíritu, tú no te puedes quedar igual. Tú no puedes ser igual. Tú no puedes tener la fuerza que tenías el año pasado. Tú tienes que tener una nueva fuerza del cielo. Y tú tienes que vivir con el soplo. Y este día domingo ha sido depositado para un despertar del Espíritu. Un despertar del cielo. Un despertar de Dios. Mucha gente no habla del tiempo donde Dios hizo silencio, donde la gente seguía hablando, pero ya Dios no estaba. La gente que tiene sabiduría y la gente que tiene conocimiento de la palabra se da cuenta. La gente que tiene discernimiento se da cuenta cuando la presencia de Dios está y cuando la presencia de Dios no está. Ellos pueden saberlo. Tú puedes saberlo. Porque a ti Dios te dio lo propio. A ti Dios te dio dones. A ti Dios te dio un llamado. A ti Dios te está llamando, mujer, varón, con un llamado tan ardiente que vas a hacer temblar el infierno. Tu cabeza en el infierno tiene un gran precio y es necesario que tú comprendas que Dios está buscando dos loquitos, dos loquitas que se levanten a creer en medio de la dificultad, que se levanten a creer en medio de la persecución, que se levanten a creer en medio de la... No me
Por eso es que voy a ir gravitando, voy a ir profundizando. Y si tú buscas todos los libros de la Biblia, desde dónde comenzó Jehová, desde dónde comenzó Dios, del ministerio de Dios, dónde comenzó el llamado y de todo lo que es el ministerio de Dios en los evangelios, en los 4 evangelios, porque no deberían ser 4, deberían ser 5 según las profundidades proféticas. Pero si tú te vas a buscar todo lo que Dios hizo, es a través del Espíritu. Los milagros los seguían. ¿Cuándo te vas a dar cuenta vos cuando alguien tiene el Espíritu? Vas a ver a la gente atenta queriéndote escuchar. Porque yo no hablo al menos que tenga algo que decir. Y yo tengo abundancia de palabras en el Espíritu. Y yo no vengo a hablarle a tu naturaleza, yo no vengo a hablarle a tu carne, yo vengo a hablarle a tu espíritu, a que se despierte en este tiempo, a ver lo sobrenatural. ¿Sabe lo que es más extraordinario de todo esto? Es que Elías estaba durmiendo mientras el ángel estaba cocinando para él. Y lo que esta generación tiene que entender es que no necesita dormir. Y las iglesias hoy en día están dormidas porque los dones se les han pagado. Esos profetas están dormidos y Dios quiere despertar a la iglesia. Y mucha gente dice: Señor, háblame, quiero que me hables. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si no sabes cómo Dios habla? Tú tienes que entender la voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios es parecida a la de tu padre espiritual. Muchas veces la voz de Dios es parecida a la voz de tu mamá. Muchas veces la voz de Dios se manifiesta de distintas formas. Y la fe da miedo. Por eso es que los profetas deben entender que primero lo que Dios hizo en el mundo espiritual no hay tiempo. Es que hay que agarrar lo que hay en el espíritu, lo que hay en el aire. Tú tienes que generar tu propia atmósfera con Dios. Y yo sé que hay profetas que están siendo despertados para un tiempo divino de parte de Dios. Cuando tú hablas de un profeta, el profeta te va a hablar de tiempo. Y ese profeta te va a decir las cosas de parte de Dios. Pero lo que el profeta habla se cumple. Y yo estoy entendiendo que van a haber profetas, pero con madurez del Espíritu. Y que Dios te va a entregar dones, pero te va a enseñar a administrarlo. Porque tú vas a tener el Espíritu Santo de Dios. Creo de parte de Dios que el Señor está haciendo cosas hermosas. Por eso es que tú debes entender que mientras la presencia de Dios está, aprovecha. Va a haber un tiempo que no vamos a poder buscar de Dios. Hoy las iglesias se están extendiendo, es verdad, pero va a haber un tiempo donde no se va a poder buscar de esa presencia de Dios. Tú debes entender que mientras Dios está en la iglesia, tú tienes que aprovechar y vive los días como si fuera el último día.